recuerden. Y vamos a trabajar lo que era la inducción magnética que estuvimos viendo ese día y también lo que es el concepto de flujo magnético. Un poquito que voy a dividir la pantalla para que no les moleste. Se lo tiro para allá. Ahí está. No. Volvemos a compartir la pantalla. Ahí está. ¿No? ¿Por qué no se ahí está? Ahí sí. Ahí sí. Entonces, chiquillos, vamos a ver lo que es, vamos a repasar primero lo que es la inducción magnética, recordando lo que estuvimos viendo con, no me veo nada en la cámara, recordando todo lo que fueron los aportes y el experimento de las dos experiencias de Faraday, un poquito recordando lo que vimos en ese video que vimos otra vez, donde demostrábamos la presencia del flujo magnético en distintas situaciones. Y además vamos a definir el concepto de flujo magnético probablemente tal, ya que Faraday también se dio cuenta que el campo magnético no es algo solamente que circule por un cable, sino que también comprendió que los cables no son elementos lineales, sino que tienen superficie, un área. Al igual como lo que pasaba con la corriente eléctrica que circulaba por un conductor, que puede ser de distintos tamaños, de distintas características, puede ser un conductor muy grueso, como un cable de estos de poste, o como un cable de cobre común y corriente. Con el magnetismo pasa lo mismo. El magnetismo también va a tener la capacidad de adaptarse a la superficie o al conductor por el cual se va a transportar. Pero para ello tenemos que entender bien primero esta inducción magnética, porque a partir de ella es que Faraday después definió el concepto de flujo magnético. Por eso, si no llegan en tiempo, está vacío. Ya. Entonces, chiquillos, hoy no falta nada. El objetivo del día, chiquillos, va a ser recordar y comprender las características de la inducción magnética, recordando las dos experiencias de Faraday que habíamos señalado anteriormente. La vamos a repasar y vamos a reforzar brevemente el día de hoy. Y luego vamos a analizar las características de ese llamado flujo magnético a través de distintas superficies, porque como bien decía recién, Faraday descubrió que al igual que lo que pasaba con la corriente, los conductores y los elementos por donde fluye el campo magnético van a determinar distintas características según la forma que tenga el conductor magnético. Vamos a hablar de conductores magnéticos, por ejemplo, a un cable por el cual se genera el magnetismo, por ejemplo, o un imán cuadrado, un imán redondo. Va a depender mucho de la manera en que vamos a enfrentar este flujo magnético. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto sobre la inducción magnética. ¿Ven bien, cierto, verdad? Sí. Vamos a recordar un poquito de esta inducción magnética. Chicos, en la casa yo sé que me veo muy oscuro, pero es el tema de la luz y la contraluz de la sala, que no me veo muy bien, pero ahí estoy. Ven, van a ver mi silueta, pero aquí estoy. Vamos a recordar, chicos, la inducción magnética. Vamos a recordar qué características dio Faraday, que fue quien descubrió esto, recordemos, tomando como referencia los aportes de Christian Ørsted cuando él descubrió el tema del campo magnético a partir de la electricidad. Recordemos que Ørsted fue quien definió que a partir de la corriente se podía generar magnetismo, y Faraday se preguntó, perfecto, le creo a Ørsted, podemos generar magnetismo a partir de la corriente. ¿Podremos generar corriente a partir de magnetismo? Fue lo que se preguntó él. Y así fue como descubrió, no mucho tiempo después que Christian Ørsted descubrió este concepto de inducción magnética a través de dos experiencias. ¿Y qué señaló estas dos experiencias? Que todo imán, chiquillo, puede generar corriente eléctrica inducida. Y hablamos de inducida muy similar a lo que hablábamos en electricidad de la inducción eléctrica. Es decir, a partir de otro elemento, yo induzco la electricidad en un segundo elemento. Es decir, a partir de un imán, yo voy a inducir
la corriente eléctrica en otro elemento. En este caso, ¿cuál era ese elemento? Era la bobina. Recordemos, chiquillos, que la bobina era un artefacto eléctrico descubierto en ese entonces y constaba de un núcleo de hierro, una base de hierro, la cual se le enrollaba un número determinado de cable de cobre. Y al enrollarse, cada vuelta que daba el cable de cobre se le llamaba espira. Las bobinas eran mejores, de mayor capacidad eléctrica, si tenían mayor número de espiras, es decir, había más cable de cobre enrollado, porque al haber más cables de cobre enrollado, hay más electrones del cobre dando vueltas, y además hay más conducción. Al haber más cable, hay más conducción eléctrica. Es decir, si tengo, con esto lo voy a pensar como lo hice con el otro curso, pensemos igual esto que una manguera. Si la manguera es más larga, puede pasar más agua por dentro de ella, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la bobina. Si la bobina tiene más espiras, la manguera es más larga, hay más corriente que pueda circular por ella. Entonces, Faraday tomó estos tres elementos básicos que aparecen en pantalla, que era la bobina, un imán y un galvanómetro. El galvanómetro nada más lo ocupó para determinar la corriente. El galvanómetro es la versión preliminar, por decirlo, el primer amperímetro que existió en la Tierra. Fue el primer invento que determinó la corriente. El galvanómetro es previo al amperímetro. Entonces, estas dos experiencias que hizo Faraday consistieron en lo siguiente. La primera fue la que vimos el otro día, en donde, aprovechando el espacio interno de la bobina, se hizo pasar el imán por dentro de ella, metiendo y sacando el imán adentro de ella. ¿Qué concluyó con esto Faraday? Que la corriente se generaba en la bobina cuando el campo magnético variaba dentro de ella. ¿Por qué? Si aquí está la bobina y el campo magnético está en el imán, si yo me acerco, tengo un campo magnético más cerca. Si yo me alejo, está más lejos. Entonces, este efecto de entrar y salir va a generar un campo magnético que va a variar y eso va a provocar que, como se mueve el magnetismo, entra y sale, los electrones de la bobina, del cobre de la bobina, se van a empezar a mover, porque va a ser igual que, literalmente va a ser igual que como si lo estuvieran tironeando. Van a ser así, así y así. ¿Por qué? Por el magnetismo, porque como el imán atrae el cobre, entonces los electrones van a hacer esto, van a empezar a moverse, y ustedes saben que cuando las cargas se empiezan a mover, se genera electricidad. Lo vimos en el video antes del receso. Este español que hacía el experimento y creaba una bobina casera y ponía el imán adentro, que al moverlo, entrar y sacarlo, el galvanómetro marcaba una variación de corriente. ¿Y qué pasaba cuando él dejaba el imán adentro, quieto? ¿Qué hacía el galvanómetro cuando él metía el imán adentro y lo dejaba ahí? Lo dejaba en reposo, quieto. Había flujo de corriente, había corriente marcada, no marcaba nada. No marcaba nada, ¿cierto? Y del experimento también lo vimos. Faraday también comprobó que el campo magnético tiene que variar, tiene que moverse el campo magnético. Porque si está quieto, no hacemos este efecto del tirón, de tirar, de empujar y tirar. Lo cual provocaba que no hubiese movimiento de cargas y no había corriente. Entonces, ¿qué concluyó al final? Porque después Faraday se puso a jugar con otras bobinas, con otros imanes de distinta intensidad, que comprobó que la corriente que se induce dentro de la bobina, o sea, para generar corriente a partir del magnetismo, vamos a tener que preocuparnos de qué tan rápido movemos el imán dentro de la bobina, qué tan intenso es el campo magnético del imán, es decir, qué tan fuerte es el imán, eso era como la Luli, qué tan fuerte es el imán, y el número de espiras de la bobina. ¿Por qué importa también eso? Por lo que acabo de explicar delante. Si tiene más espiras, hay más cargas que se pueden mover. Más cargas, más corriente. Es decir, que haya más corriente generada por un imán no va a depender solo del imán, sino que va a también depender del elemento en el cual se genera la corriente. Entonces, ¿qué tan fuerte es el imán? ¿Qué tan rápido se mueve el imán? ¿Y qué tan bueno es la bobina? ¿Qué tan buena es la bobina? Serán los tres elementos que van a determinar qué tanta corriente se genera a partir del magnetismo, qué tanta corriente se induce magnéticamente. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces,
Faraday, perfecto, descubrió que lo que decía Ørsted también ocurría en sentido contrario, es decir, yo podía generar a partir de magnetismo, podía generar corriente. Recuerden que Christian Ørsted dijo lo contrario, que a partir de corriente generaba magnetismo. Pero dijo, podría hacer algo similar a lo que hacíamos cuando inducíamos eléctricamente las cosas. ¿Se acuerdan de los experimentos en donde uno podía cargar eléctricamente un objeto sin tocarlo? Que era lo que nosotros, por ejemplo, el experimento de cuando se frota uno en la peineta y acerca los papelitos, uno sin tocar los papelitos se atrae a uno. Faraday dijo, ¿y no lo podría hacer también con el magnetismo? ¿Se podrá inducir magnéticamente? Y es donde entra la segunda experiencia. Acá hizo un circuito muy similar al de la imagen, donde tenía dos bobinas y no estaban pegadas entre sí. Hizo un circuito cerrado con una bobina y una batería, y al otro lado hizo simplemente la bobina conectada al galvanómetro. ¿Por qué digo cerrado? Porque al ser un circuito cerrado, la primera bobina que está a la izquierda, la corriente no va a conducirse para el otro. Sí, va a quedar girando ahí. Faraday se aseguró de que la corriente en la bobina conectada a la batería no saliera de ahí. ¿Y qué pasó? Cuando conectó el circuito y empezó a andar la corriente en la batería izquierda, vio que igual la bobina derecha se estaba cargando eléctricamente. Uno dirá, perfecto, estaban cerca, se atrayeron. O donde estaban amarradas las dos bobinas, que era de hierro, le condujo la electricidad. No. Faraday, en su experimento, se aseguró que la corriente no se condujera por esa parte de ahí, esa barra de hierro. Se aseguró a través de cerrar el circuito bien, de aislarlo, de que la corriente que circulaba por la primera bobina no pasara directamente a la segunda. Pero comprobó que magnéticamente se condujo la electricidad de una a la otra. ¿Qué permitió esto? La segunda experiencia de Faraday permitió concluir que además de generar corriente a partir de un imán, yo puedo transferir esa corriente generada por un imán a otro elemento. O dicho más de manera general, yo puedo transferir el magnetismo, ¿cómo se llama? Transferirlo, es la mejor palabra, transportar el magnetismo de un lado a otro, sin contacto directo. Y eso en electricidad se conocía como inducción. La segunda experiencia de Faraday permite colocarle el nombre a esto de inducción. Cargar sin tocar. Recordemos que inducción eléctrica era cargar sin tocar. Faraday descubrió que también se podía inducir magnéticamente. Se puede magnetizar las cosas sin tocarlas también. Y como Faraday ya descubrió que el magnetismo genera corriente, la segunda bobina que marcaba a la derecha iba a marcar en el galvanómetro igual. Entonces, todo esto le permitió a Faraday concluir dos cosas. Primero, un imán puede generar corriente. Efectivamente, puede generar corriente bajo ciertas condiciones y con ciertos elementos. Y segundo, que ese imán puede transferir su magnetismo a otro elemento y ese nuevo elemento también genera corriente. Es decir, el magnetismo es una propiedad transferible y que no pierde sus características al transferirse a otro cuerpo. Es decir, cuando un cuerpo recibe el magnetismo, puede hacer lo mismo que el cuerpo original. ¿Se va entendiendo la idea, chiquillos? ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de Faraday? Que la inducción magnética existía y que necesitamos que el campo magnético se mueva para que ese movimiento del campo magnético haga que también las cargas eléctricas se puedan mover con mayor facilidad. Bien. Este experimento le permitió a Faraday plantearse lo siguiente. Christian Ørsted, cuando definió el campo magnético, solamente lo definió por un conductor por el cual pasaba corriente y generaba esa línea de campo magnético circulares. ¿Se acuerdan de ese cable que tenía como circulitos de cobre, de limadura de hierro por alrededor? Hasta ahí no me llegó Ørsted. Pero Faraday se dio cuenta que si cambiaba el conductor por el cual pasaba la corriente, o cambiaba el imán, sin cambiar su campo magnético, es decir, si teníamos dos imanes que generaban el mismo magnetismo,
pero de forma diferente. Por ejemplo, tenía un imán cuadrado y un imán circular, se daba cuenta que el magnetismo que generaban no se apreciaba igual. De esta manera, Faraday descubrió que existía un concepto muy similar al que ocurre con las mangueras. Uno sabe que si tiene una manguera más grande, para la misma cantidad de agua, la manguera más grande tiene la capacidad de transportar más agua, ¿cierto? Y una manguera chiquitita porque va a pasar menos agua por ella. Va a fluir menos agua en una manguera más chiquitita que tenga menor superficie, como menor área, que una más grande. Faraday llevó esto al concepto de magnetismo y descubrió que en el caso de magnetismo, el campo magnético se comporta exactamente igual que el agua de una manguera. Si tiene mayor superficie por la donde pase el magnetismo, va a generar mayor flujo de magnetismo. Sí, va a haber un camino magnético más grande. Y eso es lo que llamó flujo magnético. O sea, la capacidad que tiene todo campo magnético de fluir a través de un elemento de superficie, porque Faraday descubrió que esto no era lineal, sino que era superficial, o sea, cubría un área. ¿Y cómo lo comprobó? Nuevamente con los experimentos con limadores de hierro, porque se dio cuenta que al colocar un imán, el imán no generaba un campo magnético en un puntito, sino que cubría un área entera. ¿Por qué? Porque el campo magnético es superficial, recubre un área. Entonces, Faraday definió este flujo magnético como la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie. Y bueno, técnicamente la puede atravesar de muchas formas, pero Faraday redujo todas estas posibilidades a dos casos, que los vamos a ver más adelante. La unidad de medida, si bien no se dice en Faraday, no se define en Faraday, sino que se define con quien terminó de trabajar este concepto, que fue el señor Weber. Weber es la unidad de medida, es muy gringos, es muy británico, es la unidad de medida del flujo magnético, que es el campo magnético según el área que recorra y que cubra cuando pasa por una determinada superficie. Literalmente es como es lo mismo que cuando pasa el agua por la manguera. Yo puedo determinar el flujo de agua que pasa por la manguera por la cantidad de agua que hay y por el área que tiene la manguera. Lo mismo ocurre con el flujo magnético. Va a quedar definido por la cantidad de campo magnético que es capaz de atravesar de un lugar a otro. Y las dos formas que tiene el campo magnético de atravesar una superficie son las siguientes. La primera es que lo atraviese paralelamente. Esta es la superficie y el campo magnético lo atraviese. Si la superficie va para allá, la manguera va hacia allá, el campo magnético vaya con ella. Supóngase que la manguera es esto. Voy a mostrar aquí también en pantalla. Esta es la manguera. Y el agua viene para acá, ¿cierto? Viene hacia mí. El campo magnético va a seguir el mismo camino que la manguera, paralelo a la superficie de la manguera. Ese es el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque usted sabe que si la manguera no está doblada y está derechita, el agua corre súper bien. Lo mismo descubrió Faraday. El campo magnético en una superficie paralela a él va a generar el máximo campo magnético posible, que va a quedar definido matemáticamente por la multiplicación, por el producto entre el campo magnético y el área. Y acá vamos a tener que pedirle ayuda a geometría, porque el área de la superficie que cubre el campo magnético, perdón, dije así como que todos hicieron como, pero no se preocupen, Faraday no se fue al chancho con las áreas y ocupó siempre tres áreas, cuadrada, rectangular y circular. Me les voy a pedir que me calculen el flujo magnético de un área pentagonal, porque yo creo que tienen suficiente para aprenderse las áreas de esas tres que les dije para dependerse una más. Tranquilos, Faraday solamente experimentó con tres áreas, rectangular, cuadrada y circular, porque son las más comunes, porque los imanes eran o redondos, o cuadrados, o rectangulares. No había otros imanes. Agradezcan que no inventaron imanes con otra forma. Se define con la letra griega phi, ese circulito con las rayitas en la letra griega phi, y simplemente es el producto de el campo por el área. Pero
Uno sabe, volviendo a nuestra manguera, que yo la manguera la puedo doblar. ¿Qué pasa cuando doblo la manguera? ¿Cuesta más o es igual el flujo de agua dentro de la manguera? A veces fluye agua y se la gana. ¿Por qué? Porque se forma un ángulo en la manguera. Perdón. Sí. Se forma, mira, coger la camarita para acá, eso. Se forma un ángulo en la manguera, ¿cierto? Que no permite que pase toda el agua. Faraday se dio cuenta que el magnetismo le pasa exactamente lo mismo. Si el campo magnético con el área de la manguera están chuecos, están doblados, si se me dobla la manguera por donde pasa el campo magnético, fluye menos agua, fluye menos magnetismo. Es decir, cualquier caso distinto a este caso perfecto, donde todo está paralelo, la manguera no se dobló, va a dar un flujo magnético menor. ¿Por qué? Dado por nuestra querida función trigonométrica coseno. Ustedes saben de geometría que el coseno de 0, que cuando algo es paralelo, el coseno de 0 es 1, que es el mayor valor que puede tomar el coseno. Y cualquier ángulo distinto de 0 va a dar un coseno más chico. Entonces, con esto nos aseguramos que el flujo que haya dentro de esta manguera chueca, esta manguera doblada, va a quedar dado por el mismo producto del campo del área, pero por el coseno del ángulo que forme. No se preocupen, aquí también Faraday no se fue a ocupar el coseno de 20, el coseno de 10, no. Ocupó las funciones los ángulos trigonométricos conocidos, de 0 a 90, 0, 30, 45, 60 y 90, que son los 5 ángulos más utilizados. Pero para ello les tengo un truquito. Si me dan un segundo, voy a abrir otra ventanita para mostrarles un truquillo para calcular los flujos magnéticos más rápido. Los cosenos más rápidos es que justo ese día salió apurado y se le quedó la calculadora en su casa. Digámosle ayuda. Ah, no, está bien. Que es muy probable que se les quede la calculadora en la casa porque hasta a mí se me queda. Esta. Demos un segundo, chiquillos, que voy a... esto para acá. No guarda. No me interesa. Esto para acá. Ahí. Ya. Este truquito, si se lo preguntan a la profe Leila, también les va a dejar ocuparlo. No es algo como que se me había ocurrido el profe Diego que... Y lo voy a ocupar yo nomás. No preguntaré. Miren, tengan esto en su casa también si lo quieren cuando vean la clase lo notan. Este torpedo. Hagan... Uy, me quedo como rara, me quedo muy arriba. La idea es que se notara la raíz gigante. Ahí. Y hagan seno y coseno. Hagan una mega raíz. Y ponen 0, 30, 45, 60 y 90. Y siempre el seno partan de abajo, de 0 a 4. Seno, 1, 2, 3 y 4. Y en coseno es 4, 3, 2, 1 y 0. Y eso siempre partido por 2. Esta apréndanse la memoria porque hasta la PTU les sirve. Entonces, ¿cómo se lee? Por ejemplo, ya, les pido, calcúlenme el seno de 45 grados. Por decirles algo. Si lo están viendo en la casa, sí. Se va a la tablita y busca seno de 45. Es ese. Sería raíz de 2 partido por 2. Y los tiene todos ahí. Profe, deme en el caso que estamos jugando nosotros coseno. Coseno de 30, les pido yo. Se va a la tablita. Coseno de 30. Sería raíz de 3, siempre partido por 2. ¿Y qué dijimos delante? Que 0 era el ángulo máximo, ¿cierto?
0, coseno de 0 es raíz de 4, que es 2, 2 partido por 2, 1. El valor máximo que puede tomar el coseno. Anote esta, guárdela si no la alcanza a anotar ahora, o sáquele una foto rapidito ahora. Les sirve harto, chiquillos, si lo van a hacer en su... para practicar en la casa, les sirve harto. Bien, chiquillos, eso nos va a servir para... La voy a hacer... no la puedo ocupar aquí. Espérenme. El ejemplo de flujo magnético. Eso, chiquillos, nos va a servir. Creo que la casa todavía lo están viendo. Para el siguiente ejemplo que vamos a desarrollar. Esperen un poquito, chiquillos, en la casa que el tiro lo voy a mostrar. Y quiero agregar lo que acabamos de hacer. Para que lo sigan anotando. Ahí. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer un ejemplo, chiquillos, para calcular un flujo magnético para que vayamos entendiendo cómo es que se calcula todo esto. Si no nos alcanzaron a notar el truquillo, lo voy a mostrar ahora en pantalla. Ahí está. Entonces, aquí hay un ejemplo de ejercicio que vamos a ocupar para entender mejor este concepto, que dice lo siguiente. Y aquí les voy a pedir mucho ojo con lo siguiente, dice. Tenemos un cachito, chiquillos. Aquí yo no ocupo negro, me cargo ocupar. Dice, por un conductor de sección transversal cuadrada de 20 centímetros de lado, circula un campo magnético constante de 3,9 décimas. Determina el flujo magnético al interior del conductor si el campo forma un ángulo con la superficie de 30 grados. Es decir, la manguera está choca. No está pasando el flujo máximo. Entonces, con mis super dibujitos, usted imagínese que la manguera, este lugar, esta superficie por la donde está pasando el campo magnético, puede ser un paralelepípedo, puede ser cualquier cosa, y que el campo magnético está pasando por esta zona. Por ahí pasa el campo magnético. Pero el campo magnético, cuando pasa por aquí, forma un ángulo de... El campo magnético está ahí. El campo magnético forma un ángulo de... Un ángulo de 30 grados. ¿Se ve bien el color, chiquillos? ¿Se ve bien el verde? ¿Sí? Entonces, como si forma un ángulo, el flujo magnético va a quedar dado por el campo, por el área, por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Y uno diría, ya, metamos los datos, digamos ya, 3,9 por el área que es 20. Stop. Nos están diciendo que el lado del cuadrado que forma el área por donde pasa el campo magnético es 20. Es decir, el cuadradito, un super cuadrado del profe Diego, muy bien dibujado, es de 20 centímetros de lado. Por ende, hay que calcular el área de ese cuadrado. El área del cuadrado es simplemente lado por lado, ¿cierto? O lado al cuadrado. Entonces acá abajo lo vamos a colocar. El área del lugar por donde pasa el campo va a quedar dada por lado al cuadrado. ¿Y qué otro detalle tenemos que fijarnos? ¿En qué unidades trabajamos las longitudes? Siempre. Los largos, los anchos, las distancias. ¿Cuál es la unidad oficial? Metros. Es decir, otro detallito, chicos, que también tienen que ver en su casa. Transformar la unidad. 20 centímetros en metros, ¿cuánto es? Dividido por 100. 0,2. Entonces sería eso lo mismo que 0,2 metros. Sería 0,2 al cuadrado. Lo cual sería, si no me equivoco,
0,4. Eso, metros cuadrados. Esa es el área de la sección transversal, la sección por la cual atraviesa el campo magnético que está pasando por la manguera que está chueca. Ese. Así que mucho ojo, si le dicen un imán cuadrado del lado tanto, tiene que sacar el área con ese lado. Pues si le dice un imán redondo de área y le dan al tiro el área, no tiene que hacer ni un cálculo. ¿Cómo se va a fijar? Si el cálculo es lado, si están en metros o centímetros, y es área, si se la doy al tiro en metro cuadrado. Así se va a acordar. Si le digo un imán de lado de 50 centímetros de lado, entonces tengo que sacar primero el área de ese cuadrado. O si digo un rectángulo de 20 por 40 centímetros, tienen que sacar esa área. Siempre fijarse si le estoy dando al tiro el dato del área o no. Entonces, ya tenemos el dato del área. Entonces, el campo va a quedar dado por el flujo, perdón, queda por el campo, que lo dan ahí, que es 3,9, por el área, que es por el coseno de 30, que ya lo aprendimos a ver en la tablita, que sería raíz de 3 partido por 2. Y usted la calcula. ¿Se entiende? Como buena ecuación, ¿Sabrina, no entendiste? Danae, Anto, ¿lo entendieron? Entonces, como buena ecuación, que lo vamos a ver la próxima semana, luego de retroalimentar la prueba, que se lo dije antes de que llegaran, las pruebas se las voy a entregar a Anto durante esta tarde o más tarde mañana, porque estaba terminando de revisar la parte de alternativas y hoy día a la tarde me voy de lleno con desarrollos. ¿Para qué me apuro, dice usted? La próxima semana, después de la retroalimentación de la prueba, vamos a seguir ejercitando con esto. Voy a subir una guía con unos 6 ejercicios al Classroom y vamos a ir tomando ejercicios ahí, y los que no hagamos los tienen que entregar después con notas. De este mismo estilo. Y eso está, y a explicarle también ahora, que como buena ecuación, les puede faltar, les doy el flujo, les falta el campo. Despejen. ¿Se entiende? No va a ser más complicado que esto. No va a ser más complicado que conductores cuadrados, rectangulares o circulares. No se preocupen, le voy a poner un triángulo equilátero de altura 8 o un pentágono de perímetro. Eso dejémoslo en la parte de geometría de la PTU. Es suficiente tienen con esos ejercicios como para seguir complicándole la vida con más, ¿cierto? Aparte que Faraday no se fue tan lejos tampoco, no fue tan lejos. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sí? ¿En sus casas quedó claro, chiquillos, cómo hacer este tipo de ejercicios? Los poquitos que están en su casa, están todos mintiendo. Entonces, chiquillos, ¿sí? Ya, genial. Entonces, ¿qué conclusión sacamos hoy día que tenemos que recordar? ¿Qué conclusión tenemos que sacar primero? Faraday, ¿qué dijo primero? Que el campo magnético sí genera corriente y que, por otro lado, el campo magnético puede fluir por superficies y que, dependiendo de la superficie, del tamaño de esta, va a ser cuánto por campo magnético fluya. Recordemos la analogía de la manguera con el agua. Es la mejor manera. Si la manguera está chueca o no, el campo magnético va a variar. Bien, chiquillos, la próxima semana entonces, me da la que decir a la manguera que tiene que devolverse a la sala después. No, tranqui, igual esta clase está grabada. Chiquillos, la próxima clase vamos a dedicarnos solo a ejercitar, así que les pido que tengan en su casa bien atentos con la guía, revisando todo, y vamos a revisar los ejercicios de la prueba que tuvieron más complicaciones. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, los que están en su casa, cuídense mucho, que tengan muy buen día, y nos encontramos el próximo día, miércoles, a esta misma hora. Así que estén bien, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.